Hermanos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes este sermón que lleva por título Edificando la casa de Dios con fe y obediencia. Dos pilares. Repito, edificando la casa de Dios con fe y obediencia. Quiero tomar un paralelo exacto de la reconstrucción del templo en Jerusalén después del año 70. Recuerdan que en el año 70 hubo un gran problema a nivel histórico en el pueblo de Israel, pero quiero tomar esa analogía de la reconstrucción del templo en Jerusalén por parte de los protagonistas que vamos a ver, para que definamos un paralelo en la edificación de nuestro templo, de su iglesia. Entonces, con esta situación persigo el siguiente propósito. Quiero explicar que Dios nos ordena en la actualidad como iglesia, con los pilares de fe y obediencia, edificar la casa espiritual de Dios que es su iglesia. Y esa edificación vendrá a ser producto del crecimiento espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia, ¿sí? Creciendo en la producción de frutos del Espíritu Santo, para así llegar al final a conformar una iglesia santa preparada para su obra. Entonces quiero que tomen en cuenta ese paralelo. Hermanos, cuando nosotros vemos temas con mucho enfoque profético, inmediatamente vemos que el reloj divino, el reloj del divino creador, parece en ocasiones ir muy lento en el desarrollo de las mismas. Pero hay una gran seguridad. Siempre da la campanada en el minuto justo. ¿Sí? Repito que el reloj divino del Creador parece que a veces va un poquito lento en su desarrollo, pero justamente actúa en el momento propicio. Es así como vemos en la historia del pueblo de Israel que durante 70 años estuvieron en la cautividad, ¿sí? Y durante ese periodo de 70 años, la copa de iniquidad de Babilonia se fue llenando gota a gota, ¿sí? Gota a gota, llenándose, hasta llegar al tiempo de su liberación. O sea, el tiempo perfecto de Dios. Vemos en la historia también que el reinado de Nabucodonosor llevó a muchísimos judíos al cautiverio. Nabucodonosor gobernó o reinó 45 años. Y vean la sucesión de estos 45 años de reinado de Nabucodonosor. Lo sustituye su hijo Evil-Merodach, y Evil-Merodach está en el trono 22 años, vayan sumando mentalmente. Luego sube al reinado el nieto de nombre Belsasar, y Belsasar reina 3 años. Entonces, sumando 45 más 22 más 3 nos da 70 años de la cautividad del pueblo de Israel, pero también ahí, ¿sí? Se dio ese gran acontecimiento cuando comienza la reconstrucción del templo en Jerusalén. En la historia entendemos que al tercer año del rey Belsasar, Darío era representante de Media. ¿Se acuerdan del imperio? Les recuerdo, el imperio medo-persa estaba formado por dos, los medos y los persas. Darío era medo y conquista Babilonia, ¿ya? Pero ahora surge Ciro, el rey de Persia. Vean los dos paralelos ahí. Y comprendemos, el imperio medo-persa, ¿sí? Integrado por todos los habitantes de Media y de Persia. Entonces, usted identifica a Darío como un medo. Y luego el rey Ciro, que era persa.
Está escrito en la Biblia, ¿verdad? Pero ustedes lo comprenden bien ahora. En el ascenso de Darío al trono, este fue otro maravilloso cumplimiento de la profecía escrita, y me acompañan por favor, en Isaías 44:28. Repito, cuando asciende Darío al trono, da cumplimiento a la profecía escrita en Isaías 44, versículo 28, la cual vamos a leer juntos. Isaías 44, versículo 28. Ahí leemos, que dice de Ciro, ¿sí? Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Vean que, repito, asciende Darío y luego Ciro al poder y se cumple esta profecía. ¿Ya? Que dice de Ciro, lo repito, Ciro es mi pastor. Vean cómo Dios trata a este gobernante. Ciro es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada. Vean la certeza, la promesa de Dios. Serás edificada y al templo serás fundado. Sigan el paralelo de esta refundación de Jerusalén. Y ahora la iglesia. Dios también nos dice, serás edificado. ¿Sí? Y serás fundado. Y Jesucristo fundó su iglesia desde el año 33. Bien. El mismo nombre del libertador de los judíos había sido mencionado 150 años antes. Este versículo, esta profecía. Está mencionando, hablando de Ciro, 150 años antes. ¿Coincidencia? No, no es coincidencia. El azar tampoco que Ciro sea mencionado 150 años atrás. ¿Ya? Es una profecía que estamos leyendo ahí en Isaías 44:28. Entonces, en este periodo del gobierno de Ciro, se dio el cumplimiento a 3 profecías más. ¿Sí? Número 1, se cumplió el castigo del rey a Babilonia. Una profecía que está escrita ahora en Jeremías 25:12. Vamos ahora a Jeremías. Jeremías 25:12. Repito, en el periodo de gobierno de Ciro, ahora se da cumplimiento a 3 profecías más. La primera, el castigo del rey de Babilonia. Jeremías capítulo 25, versículo 12. Y ahí leemos. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Vean esa profecía. Castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Eterno, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. En el período de Ciro se cumplió esta profecía. ¿Sí? Se lee perfectamente ahí. Cuando sean cumplidos los 70 años, Dios dice, castigaré al rey de Babilonia. Y se cumplió. Vamos a ver la segunda profecía que se cumplió en este acontecimiento y en este entorno. Llega el fin de la cautividad después de 70 años. Jeremías ahí, ahora en el capítulo 29, versículo 10. Jeremías 29, versículo 10. Y leemos ahí en el versículo 10. Porque así dijo el Eterno, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre ellos mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Vean la promesa. Le está hablando al pueblo judío que estuvo en cautiverio, dice, para hacerlos volver a este lugar. ¿A dónde? A Jerusalén. Segunda profecía cumplida en este entorno. Vamos ahora a verificar el cumplimiento
de la tercera profecía. La venida del libertador. Vamos ahora a retroceder, a ubicarnos en el libro de Esdras. Esdras, capítulo 1, versículos 1 y 2. Repito, la tercera profecía cumplida, la venida del libertador nombrado. Esdras 1, 1 y 2. Leo los versículos 1 y 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Eterno por boca de Jeremías, vean, despertó el Eterno el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Entienden ese mensaje? Vean cómo Dios tomó al rey Ciro, rey de Persia, es decir, bueno, miembro de la iglesia, lo tomó como un instrumento para reedificar a Jerusalén. Y él dice en la segunda parte del versículo 2, y me ha mandado, fíjense, Dios utilizando al rey Ciro persa, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Se cumplieron 3 profecías, como lo hemos verificado allí. Movió el Eterno. Tomémoslo como sinónimo de motivó, llamó, despertó, dice ahí, el Eterno, el espíritu de Ciro. Vean que Dios tomó el espíritu, los pensamientos de Ciro, rey de Persia, para que él diera la orden para que los judíos que estaban en cautiverio fueran a edificar Jerusalén. Dios utilizando a un rey. Vean el poder de Dios en este acto. El espíritu de Ciro fue movido. El espíritu de Ciro fue motivado, fue inspirado ya. Es lo que leímos en el versículo 1 ahí. En igual forma, nosotros hemos sido llamados para ser parte de la iglesia, el cuerpo espiritual de Dios. Y también Dios ha hecho esa labor en cada uno de nosotros. Despertó el espíritu y ahora ponga su nombre allí. Ya no Ciro. Despertó el espíritu en usted, miembro de la iglesia. ¿Para qué? Para que le construyamos, para que constituyamos, para que seamos parte de la casa de Dios, que es su templo. Ese paralelo es justo ahí. Por lo tanto, hermanos, el servicio frío a la iglesia, el servicio mecánico de un miembro de la iglesia, es un insulto a Dios. Si usted no está motivado, entregado, convencido a las cosas de Dios, estamos insultando a Dios. Vean cómo motivó él el espíritu de Ciro. En la misma magnitud y mucho más nos inspira a nosotros para que seamos miembros entregados, convencidos, que estemos aquí presentes por convicción, no como un hábito, no como una costumbre fría y mecánica. Voy a la iglesia, tenerlo como un desdén, como algo social, pertenecer a un club X. No, Dios motiva, Dios despierta el interés en los miembros de la iglesia para que entreguemos nuestra vida y prioricemos la obra de Dios. Por encima de todo, la obra de Dios es encima de todo, de mis intereses, de mi trabajo, de mis compromisos. Motivó Dios el espíritu de Ciro.
Y el paralelo lo ha hecho con nosotros ahí. Quiero, en este contexto, que veamos el mensaje de Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículos 5 y 6. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Hablando de ese despertar, de esa motivación, de esa entrega que Dios le pidió a Ciro para que emitiera el acuerdo para que fueran a edificar Jerusalén, Dios lo ha hecho con nosotros también. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, nos motivó, despertó el espíritu de cada uno de nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire eso último. Ahí está hablando de la iglesia. Nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Con convicción, con entrega. Y no importa que seamos solitos, aislados como muchos hermanos que están solos, aislados, anhelando una reunión con más de 10, 20 personas. Pero vean el privilegio. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí. Ese es el despertar de nuestro espíritu. Ese es el llamamiento que Dios nos ha hecho para que juntos construyamos la casa de Dios, el templo de Dios. Por lo tanto, solo Dios puede despertar, solo Dios puede motivar, solo Dios puede mover eficazmente su espíritu en cada uno de nosotros, como movió Dios el espíritu en Ciro. Acuérdense del ejemplo que tenemos ahí. Entonces podemos decir que la fuente de toda la vida, el poder de Dios, es un espíritu que motiva, ¿sí? Que nos alienta, que nos despierta. Despierta nuestra entrega a los caminos de Dios. Ya. Pero necesitamos tener su espíritu. Filipenses 2:13 dice, adelantito de Efesios, Filipenses 2:13 dice lo siguiente allí. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa motivación de prepararme desde el viernes, ¿sí? Preparar a mis hijos, a mi familia y salir temprano para la iglesia, estar presentes aquí a tiempo. Él es el que produce en vosotros el hacer por su buena voluntad. ¿Ya? Estamos como miembros siendo parte integrante de el templo de Dios, de la casa de Dios. ¿Sí? Motivados, ¿sí? Repito, entregados, convencidos de que es la iglesia de Dios, que estamos en el sendero correcto allí. Entonces, ¿quién provoca el querer como el hacer? Es Dios. En nosotros, por supuesto. Entonces entendemos que hay un propósito divino en las diferentes etapas de nuestra vida. Por ejemplo, ¿cómo despertó el espíritu de Ciro Dios? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo, número uno, a través de su palabra. Lo mismo que hace con nosotros. Cuando a través del estudio entendemos su palabra, abre nuestro pensamiento. Y vean cómo lo utilizó en la historia. En Daniel 9:2, ahora, se entiende. Daniel, capítulo 9, versículo 2, leemos. Repito,
¿cuáles son los medios que Dios utiliza para despertar el espíritu en las personas? Como lo hizo con Ciro. Daniel capítulo 9, versículo 2 dice, están llegando ahí, a Daniel capítulo 9, versículo 2. Leo el versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Eterno al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vean cómo Dios utiliza, ¿sí?, su espíritu para motivar, y utiliza también la palabra de Él, la Biblia, para demostrar su propósito. Vean ahí cómo Daniel llegó a entender el número de los años de la cautividad del pueblo. Está escrito, 70 años. Tenían que cumplirse las ruinas de la ciudad de Jerusalén, 70 años correctos. Entonces Daniel pudo mostrarle a Ciro, el rey de Persia, en ese contexto, referente al tiempo de la conquista y destrucción de Jerusalén, y luego pudo señalarle a Ciro que él iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para autorizar la reconstrucción de Jerusalén. Isaías 44, 28, lo vamos a leer una vez más. Isaías 44, 28. 44, 28, ahí leemos que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada y el templo será fundado. Ven ahí, ¿qué utiliza Dios para motivar el espíritu de las personas? Su palabra, como se lo hizo ver a Ciro aquí en este aspecto. ¿Qué otro recurso utiliza Dios para mover, para motivar, para despertar el espíritu en los miembros de la iglesia? Su providencia. Vean cómo Ciro ha sido hecho gobernante de Babilonia, ¿sí? En esta condición Dios lo puso en una posición para cumplir su propósito. Para cumplir el propósito. ¿Cuál era? Que Jerusalén será edificada y el templo será fundado. Bien. Entonces, así es como Dios trabaja. Trabajó con Ciro en esta historia y está trabajando con nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que leímos ahí en Esdras 1 movió el espíritu, motivó, ¿sí?, el espíritu, despertó el espíritu, guió el espíritu, y a través de los pensamientos se dan las conductas y normas de vida. Volvamos ahora a Esdras, por favor. Esdras, capítulo 1, versículo 2, para retomar este hecho. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Fíjense bien cómo Ciro se pronuncia. El Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos del mundo. Vea, primero reconoce, este rey persa reconoce que ha sido Dios el que le ha dado el poder de conquistar muchos pueblos, de tener poderío. Me ha dado todos los reinos de la tierra. Segundo, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Vean la doble función. Le dio los reinos y también le dio una orden. La orden es: me ha mandado que edifique casa en Jerusalén. Nosotros ahí. Vean qué forma directa de tratar Dios con Ciro aquí. Le dio el encargo, le dio la comisión ahí de construir el templo. Al igual que hoy nos da Dios a través de Jesucristo la responsabilidad de creer en Jesucristo como el hacedor de todo el universo,
de servirle con corazón limpio, de servirle con corazón sincero, de tener una vida en santidad. Eso nos motiva el Espíritu de Dios allí. Ya. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese templo, el templo espiritual que Dios está construyendo. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 1, para leer los versículos 74 y 75. Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75. Nuestro templo espiritual. Lucas 1, 74, 75. Dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos. Ve esa motivación. Repito, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, dice ahí. ¿Cómo? En santidad y en justicia delante de Él todos los sábados. Así se lee. En santidad y en justicia todos los días de nuestra vida, hermanos. Vivir esa vida, porque estamos en la construcción del templo espiritual de Dios. Tenemos que vivir en santidad y en justicia delante de Él todos los días, con salud o en enfermedad, con abundancia o con escasez. Tenemos que vivir en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Esa es la entrega que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es evidente entonces la manifestación de Dios en nuestra vida. Este llamamiento, la orden que Dios le dio a Ciro, ahora para nosotros es una orden personal. Es imperativo nuestro llamamiento, como el llamamiento que le hizo Dios a Ciro. Tenemos que entenderlo de esa manera. Esdras 1:1 otra vez, volvamos que es nuestro punto de referencia. Ciro hace una confesión del propósito de Dios. Vean el versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Eterno por boca de Jeremías. Vean el propósito. Ciro hizo pregonar la palabra y también lo hizo por escrito por todo el reino que él gobernaba. ¿Sí? Él lo hizo público. Utilizó el lenguaje escrito y utilizó el lenguaje oral. ¿Sí? Entonces utilizó lo escrito, lo oral y lo publicó a todo el reino. Es otro indicio importante para nosotros. Pero ¿qué sucede a veces con nosotros? El jefe de la oficina nos dice, disculpe, mire, ¿usted profesa alguna religión? Algunas veces hemos dicho, no. No. ¿Se siente incómodo en el círculo social de trabajo? No. Pero vean qué dice Marcos 8:38. Veamos ahí, Marcos, capítulo 8, versículo 38. Cuando negamos a veces nuestra identidad para las cosas de Dios, cuando nos sentimos incómodos, cuando se nos pregunta, ¿es usted miembro de alguna iglesia? Marcos 8:38 dice en relación a esto, para beneficio de nosotros, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Se dan cuenta? A veces nos sentimos incómodos, ¿sí? A veces no nos queremos identificar cuando se nos pregunta, pero si nos avergonzamos de Dios y del Evangelio, de su palabra, ahí estamos leyendo. También
el Hijo del Hombre se avergonzará de nosotros en el momento preciso. Importante poder conocer nosotros ahí el mensaje divino de Dios. Ahora quiero que sigamos analizando a Ciro. Veamos su corazón, su pensamiento, sus actitudes. La grandeza del corazón de este rey persa se ve en el ofrecimiento que él hace para permitir la partida de todos los cautivos que desearan restaurar la casa de Dios en Jerusalén. Ahí se ve el corazón de Ciro. Esdras capítulo 1, otra vez, versículo 3. Aquí vamos a conocer el corazón de Ciro. Esdras capítulo 1 y versículo 3 dice: ve ahora, está hablando Ciro, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa del eterno Dios de Israel. Él es Dios, dice Ciro, Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Vean ahora el pensamiento de este rey. ¿Sí? Un corazón generoso, designado para la gloria de Dios a través de Ciro. Vean lo que dice él. El que esté entre vosotros y tenga el deseo de ir y construir la casa en Jerusalén, vaya Dios con él. Vean la expresión de Ciro. ¿Sí? No estamos hablando de la expresión de Jeremías, de Ageo, de Zacarías. Estamos viendo lo que un rey está diciendo ahí. Y aún así reconoce, Él es Dios. Fuera de Él no hay nada más. Nadie por encima de Dios. Usted puede interpretar bien ese versículo allí. Da la orden. Apertura para el que desee ir a reconstruir el templo de Jerusalén. Y el paralelo cuando Dios nos llamó. ¿Sí? Nos puso delante la vida y la muerte. Y nos dice, elige pues la vida para que vivas. Y usted aceptó el llamamiento. Y se arrepintió, se bautizó, recibió el Espíritu Santo y ahora es parte de la casa de Dios. Edificándonos, construyendo el templo en diferentes países del mundo, donde está la iglesia allí. Pero no solo eso. Vean la generosidad de Ciro. Da la apertura, pero también les dice, les voy a ayudar con esto. Les da. Versículo 4 ahí. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué les parece? Un hombre generoso autoriza la salida de los cautivos y les dice, aquí va la ayuda. Les vamos a dar oro, les vamos a dar plata, todo lo que ustedes necesiten. Una generosidad tremenda. ¿Qué más hizo Ciro? Versículos 7 y 8. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Eterno que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta de Sesbarat, príncipe de Judá. Vean la generosidad engrandecida. Autoriza su salida, les dice que le apoyen con oro y plata y además dice, a ver, ¿qué extrajo Nabucodonosor del templo allá en Jerusalén? Todo. Ahora va de vuelta para que reconstruyan Jerusalén. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de lo que hizo Belsasar una de las noches con estos objetos santos? Traigan a la memoria un gran festín. Belsasar y sus invitados, más de 1000.
y ebrio, mandó a traer los utensilios que Nabucodonosor tenía ahí, que había extraído de Jerusalén, y bebieron allí, cuando de repente en la pared aparece una escritura: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Se acuerdan de ello? Medido ha sido y ha sido encontrado falso. Esa misma noche falleció Belsasar. Esa es la obra de Dios. Es una cosa que impacta y nos confirma en fe ahí. Muy bien, sigue entonces, autorización para ir a reconstruir la obra. Edificaban, prosperaban conforme a las profecías de los profetas Ageo y Zacarías. Ellos fueron también a apoyar. El empuje, la motivación de Dios y el apoyo incondicional de Ageo y Zacarías los llevaron allí a ir motivados. Vamos a reconstruir Jerusalén. Todo ese apoyo usted lo puede leer en los capítulos 3, 4, 5 y 6 de Esdras. Puede anotarlos ahí para poder hacer su lectura posterior. Ahí se autorizó siervos, siervas que habían de subir con sus amos, y el número que subió fueron 49,000 cautivos. Salieron a reconstruir Jerusalén ahora. Aceptaron la oferta de Ciro, lo que les iba a dar, y subieron 49,000 de ellos. Salmos, dejen una marquita en Esdras, por favor, y vayamos a Salmos 89:15. Salmos 89:15. Versículo 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarme. Vea, repito, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarme. Andará, oh Eterno, a la luz de tu rostro. Esos 49,000 cautivos van a reconstruir Jerusalén. ¿Sí? El paralelo sigue siendo con nuestro llamamiento y la formación de la iglesia. ¿Sí? Allí estamos nosotros incluidos. Entonces Dios le dio la orden a Ciro y la obra tenía que llevarse a cabo. Regresando una vez más a Esdras capítulo, versículo 3, Esdras 1:3, dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa del Eterno, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora pregúntense, ¿para qué quería Dios reconstruir su casa? La casa de Israel, la casa allá, el templo en Jerusalén. ¿Cuál era el propósito de reconstruirlo? Para honrar a Dios. Para honrar a Dios. Ese debe ser el impulso en nosotros. Vivir una vida para la honra de Dios. Que nuestra vida sea un reflejo, que sea el ejemplo claro de la honra a Dios. Era el propósito. Piensen, ¿por qué entonces autorizar que los cautivos fueran a edificar la casa? El punto central era para la honra de Dios, los que estaban esclavizados ahí. Hoy, hermanos, nosotros podemos estar esclavizados por el pecado. Es nuestro esclavo, es el que nos subyuga. Y Dios nos autoriza ahora: los que entre vosotros deseen edificar la casa del Eterno, vayan, salgan de su cautividad, salgamos del pecado, busquemos el nombre de Dios, que sea honrado a través de nuestras vidas, porque hemos sido redimidos por el sacrificio de Jesucristo. Se ha pagado el valor de nuestros pecados. Bien, entonces autorizados allá en la historia, van ahora los cautivos a edificar. Bien, Esdras una vez más ahora
capítulo 3. Movámonos al capítulo 3 para leer ahora el versículo 3. Veamos el inicio. Y ustedes, por favor, con mucha atención, vean cómo se inició la reconstrucción del templo en Jerusalén. Lo primero que hicieron, Esdras capítulo 3, versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos al Eterno, holocaustos por la mañana y por la tarde. Mucha atención. Tenemos aquí ingenieros. Hay ingenieros. ¿Cómo iniciaron la reconstrucción del templo? Colocaron, ¿qué? El altar sobre su base. Esto es ilógico. Esto no va con la construcción física, con los planos del arquitecto y el ingeniero. ¿Qué es lo que hacen ellos primero? La cimentación, las zapatas, ¿sí? Pero ahora aquí dice, colocaron el altar. Vean lo que hicieron primero. ¿Por qué el altar? Ahora sí, ¿por qué iniciaron con el altar? Hermanos, porque el altar es la base de nuestra perfecta relación con Dios. En la construcción espiritual. ¿Por qué el altar? ¿Por qué no los cimientos? ¿Por qué no las paredes, las columnas? Hermanos, recordémonos, el altar era el centro del culto del pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta ahora? ¿Qué fue lo primero que construyeron? El altar, porque era el centro del culto. El altar porque era el lugar para presentar sacrificios de animales, de presentar las ofrendas a Dios. Levantaron primero el altar porque el altar funciona como el lugar de expiación, el lugar donde la sangre de las víctimas se derrama para la expiación de los pecados. ¿Se dan cuenta por qué? Levantaron primero el altar porque es el lugar de adoración. En el altar estaba la presencia divina. Y ellos levantan el altar. Vean la gran razón. Porque no leemos más. ¿Qué fue lo que levantaron? El altar. ¿Sí? Colocaron el altar sobre su base. Irónico e ilógico desde la perspectiva humana, porque el constructor hoy no comienza con el altar, ¿me entiende? Va a comenzar con los cimientos ahí. ¿Por qué el altar? Porque el altar es el lugar de consagración. El altar era el punto de contacto sagrado para invocar el nombre de Dios. Por eso levantaron el altar. Físico aquí. ¿Cómo no podemos nosotros levantar el altar espiritual como el lugar de nuestra expiación, como el lugar en donde llevamos nuestros sacrificios, como el lugar de adorar a Dios? El altar para poder sentir la presencia divina. Y había un altar del incienso, ¿sí? En el lugar santo. Se utilizaba para quemar incienso como símbolo de las oraciones de los justos. Esa fue la razón de lo que estamos leyendo en Esdras 3:3. Colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, pero con el altar ellos tenían la presencia divina. Teniendo el altar, ellos estaban protegidos por el Dios Todopoderoso, porque había muchos enemigos alrededor de ellos. Vean lo importante para nosotros también de tener esa comunicación
ese punto central en donde sentimos la presencia de Dios. Ya libertados de la esclavitud del pecado, comenzaron entonces la construcción del templo con el altar. Espero que se haya comprendido ahí. ¿Por qué? Porque es la base de nuestra relación perfecta con Dios, dijimos ahí. ¿Qué más? Leamos ahora el versículo 10. Pasemos ahí adelante, Esdras capítulo 3, versículo 10. Ahora vean qué sucedió. Cuando los albañiles del templo del Eterno echaban los cimientos, vean ahora están construyendo los cimientos, dice, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen al Eterno, según la ordenanza de Dios. La ordenanza de David, rey de Israel. ¿Sí? Ahora va el segundo paso. Ahora los cimientos, pero ahora colocaron a los levitas ahí también, y había ahora címbalos. Estaban expresando regocijo allí. Ya hecho el altar, el lugar de seguridad, el lugar de la presencia divina, ellos se sentían protegidos y siguen el trabajo. Ahora vamos con los cimientos. Ya, los cimientos. Ahora bien, aquellos que echan los cimientos y después el altar, ¿estarán de acuerdo a la voluntad de Dios? No es así. Nosotros como iglesia somos el templo de Dios. El altar, lo más importante, el lugar de mi relación con Dios. ¿Sí? A través de la oración. ¿Sí? Usted tiene el tiempo y el lugar para hacerlo. Ya, individualmente, ¿verdad? Entonces, el cimiento de la casa de Dios se echa sobre la roca del sacrificio expiatorio, ¿ya? Y esto es Jesucristo. Entonces, vean el orden. Primero, ¿qué? El altar. ¿Qué significa el altar? Mi reconciliación con Dios. El lugar divino de comunicación, ¿sí? Luego del altar, yo necesito estabilidad. Necesito progreso, los cimientos que los albañiles están construyendo a continuación ahí. Versículo 11, ahora de Esdras 3. Y cantaban, alabando y dando gracias al Eterno y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Eterno, porque se echaban los cimientos de la casa del Eterno. Ya tengo mi punto de contacto divino, mi altar. Ahora los cimientos, lo hago con regocijo, cantando alegres, ¿sí? Alabando, dándole gracias a Dios. Lo que leímos en el versículo 11. ¿Pueden ustedes estar ahora en los pies de estos cautivos? Estallaron los corazones de estos hombres cuando llegaron a Jerusalén, llenos de alegría, de gozo, de gratitud, porque estaban levantando el templo de Dios en Jerusalén. Pero ese gozo y esa alegría duró poco. Ahora vienen los adversarios, ¿sí? Ahora viene el enemigo común. Ahora viene Satanás utilizando sus herramientas contrarias a la edificación del templo de Dios. Y compárenlo con la edificación de la iglesia, el templo espiritual de Dios. ¿Qué sucedió entonces? Vimos que cantaban y alababan porque estaban iniciando la obra. Pero vean qué sucedió. Esdras capítulo 4, versículos 1 y 2. Ahí están ustedes cerca. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Eterno Dios de Israel, no se quedaron quietos ellos ahí. Dice, bueno, ¿y cómo es que estos cautivos
Vienen ahora y cantan, alaban a Dios, tienen ese poder, ese contacto con Dios. Dice, no los vamos a dejar que sigan. Hay que ponerles un alto allí, ¿ya? Edificaron. ¿Qué hicieron ellos ahí? Versículo 2. Vinieron a Zorobabel y los jefes de casas paternas y les dijeron, ¿quiénes? Los enemigos. Llegaron allí, fíjense bien. Ahora dice, los enemigos dicen, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. ¿Cierto o falso? Respondan ustedes ahí. Vean el enemigo, vean las argucias. ¿Sí? Edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir. Mucho cuidado con esa estrategia. Mucho cuidado nosotros hoy como iglesia. ¿Sí? Advirtamos las intenciones de las personas. Aquí están los enemigos, ¿verdad? Directos. Pero nosotros, ¿acaso no tenemos enemigos? ¿Acaso no se nos puede difamar fácilmente? ¿Acaso no alguien va a decir, ala, tan santurrón para el sábado? Hasta de nuestra propia familia. Tan dedicado. ¿Sí? Cuidado. Esa es la historia y el paralelo para nosotros. Amistades. ¿Y por qué no bebés con nosotros? Como nosotros bebemos hasta quedarnos tirados en la calle. ¿Por qué no celebran lo que nosotros celebramos? Se están perdiendo su vida. ¿A eso le llaman ustedes vida? ¿Acaso no nos critican y nos acechan los enemigos de cualquier círculo? Entonces vean aquí. Ahora los enemigos aparentan y dicen, vamos a edificar con ustedes, adoramos al mismo Dios, déjennos participar, pero vean la reacción. Sigamos la lectura ahora. Versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, hombres de valor, hombres definidos. ¿Qué les dijeron ellos? A ver, hagan esta parte del templo. Con mucho gusto vengan ustedes y participen, porque vamos a construir el mismo templo a nuestro mismo Dios. No, vean lo que dijeron. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Claros, directos, valientes. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al eterno Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Se acuerdan que de Ciro dijo Dios que era su pastor? ¿Sí? Vean la convicción. No, señores, gracias por la ayuda, pero no la aceptamos, la rechazamos totalmente. Cuidado con las doctrinas. Tenemos que estar alertas con las doctrinas de Dios. Que no llegue alguien, incluso dice, en los últimos tiempos surgirán falsos maestros. ¿De dónde? De dentro de la iglesia. Cuidado allí. Vean la propuesta de ellos, dijeron, no señores, no podemos aceptar esto. Pero es que adoramos al mismo Dios. Mentira, no adoramos al mismo Dios. Usted no adora al Dios al que le elevan oraciones los deportistas. No creo que lo adoren. ¿Sí? En el nombre de Dios. Otros grupos evangélicos y protestantes, en desacato a la ley de Dios, ese no es el Dios verdadero. Y aquí ven los enemigos, cómo quisieron ingresar. Aparentaban honrar a Dios, al Dios verdadero, al Dios de Israel. En otras palabras, ellos no estaban dispuestos a entrar en yugo desigual, ¿verdad? Una corriente doctrinal por un lado y otra por otro. Pablo a los corintios les dijo a la iglesia,
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa es la amonestación. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Vean la propuesta allí, encaja perfectamente con ese consejo de Pablo. ¿Qué comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué nos puede unir entre el verdadero Dios y Belial? Nada, absolutamente nada allí. Producto de ese ímpetu, esa motivación de los que regresaron a reconstruir el templo, entonces astutamente los enemigos traman y hacen un documento y malinforman al pueblo de Israel que está reconstruyendo Jerusalén y hacen llegar una carta al rey diciéndoles que el pueblo se estaba preparando para una revuelta, ¿sí? El pueblo que estaba construyendo Jerusalén se estaba preparando para hacer una revolución en contra de este rey. Y hacen llegar esa carta. Les estoy sintetizando un poco todo ese desarrollo. ¿Ya? Y vean lo que hace. Esdras 4:24. Versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Por lo que les informé, ¿verdad? Hicieron esto. Malinformaron al pueblo, lo desacreditaron, ¿sí? Y los pusieron como un pueblo rebelde que estaba preparándose para combatir el reinado existente en Media y Persia. Entonces, lo suspenden ahí. ¿Qué indica esto? Los malos tienen su tiempo. La perversidad tiene su tiempo de triunfo, pero su tiempo es breve, ¿sí? O sea, la mentira vive en tanto la verdad no llega, ¿verdad? Eso es lo que podemos entender. Y fue detenida la obra allí. Esos que ofrecieron ayudar a la construcción del templo, sobornaron, escribieron la carta que les mencioné al nuevo rey de Persia, describiendo que en Jerusalén los ciudadanos expresaban rebeldía, mala fama y afirmaban que estos judíos se estaban preparando para derrocar al nuevo rey. Ante esa noticia, el rey dice: momento, vamos a actuar, suspendan la obra. Y da la orden, versículos 19 y 21, ahí mismo en Esdras 4. Y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levantó contra los reyes y se rebela y se informa en ella sedición. Vean todo lo que mal informaron. 20. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ese fue el mal informe. 21. Ahora pues, dado orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Se suspende ahora la construcción del templo. Para nosotros, un símil, un paralelo. Si usted llega en un momento dado a despreciar la doctrina de Dios y abandona el camino, entra en ese su año sabático y ya no se reúne, ¿sí? Por diversas cosas, porque X, Y, Z, algún argumento, peligro para nosotros a nivel espiritual allí. Esa orden no fue firmada ahora por el rey de Persia, sino que esa orden, esa limitante sale de Satanás. ¿Para qué? Para infundir en usted duda en la autoridad de Dios a través de la iglesia, duda en las doctrinas fundamentales. ¿Cómo recibieron esos constructores motivados esa orden? Fue un duro golpe para aquellos entusiastas, hombres,
convencidos de que estaban haciendo una obra loable. ¿Qué podía significar aquello? Nos ordenan que suspendamos la obra. Capítulo 5 y versículos 1 y 2 de Esdras ahora. En esa situación, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Este era Ageo y Zacarías. Ustedes lo pueden anotar ahí entre un paréntesis. Allí está ahora. Toman la decisión de no suspender el trabajo. Es cuando a veces nosotros decaemos espiritualmente. El problema es fuerte económico, el problema es fuerte familiar, el problema es fuerte matrimonial. Y ya estamos a punto de sentirnos desvanecidos. ¿Ya? Dejar la iglesia por muchos factores. Ataque de Satanás directo para usted y para nosotros. Somos el templo de Dios, el edificio espiritual allí. ¿Ya? Pero vean el versículo 5 ahora, allí en Esdras 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. O sea, ellos apelaron, digamos, ¿verdad? Ellos hicieron su parte allí. Pero luego dice ahí, mis ojos, los ojos de Dios estaban sobre los ancianos, sobre los líderes de ese pueblo que estaba reconstruyendo. Los profetas le hicieron ver claramente que se trataba de ¿qué? De la obra de Dios. Y que ellos habían sido llamados a llevarla a cabo aún con grandes problemas, similar a nuestro llamamiento cristiano. Dios está llevando a cabo su obra, construyendo su templo. Sí, nosotros hemos sido llamados a llevar a cabo esa obra en el nombre de Dios. Aunque tengamos problemas, no tenemos que desfallecer, no tenemos que abandonar la obra de Dios. Por el contrario, debemos tomar mayor énfasis, tomar mejores decisiones. ¿Sí? Con ese pueblo estaban los profetas Ageo y Zacarías. Con nosotros hoy está el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Jesucristo, el líder de la iglesia, guiando a su iglesia. Acuérdense cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. De noche, una columna alumbrándoles. De día, una nube protegiéndoles. Y la columna y la nube era Jesucristo. Y hoy Jesucristo guía a su iglesia. ¿Sí? No importan las circunstancias, enfermedad, escasez, lo que Pablo dijo, ¿verdad? Porque nada ni nadie me puede hacer abandonar los caminos de Dios. ¿Pobreza? No. ¿Persecución? No. Nada ni nadie me separará del amor de Cristo. Nada ni nadie. Decididos a continuar en la obra de Dios. Nuestro esfuerzo no va a ser en vano. Aún mal informado el pueblo de Israel reconstruyendo el templo, el rey Darío descubrió en la casa de Dios, en los archivos de la casa de Dios, ahí descubrió el decreto de Ciro acerca de los judíos dentro de la casa de Dios. Y envió entonces, al tener ese documento que lo respaldaba, envió una carta a los enemigos diciéndoles lo siguiente. Esdras capítulo 6, versículo 7. Esdras capítulo 6, versículo 7. Vean la orden ahora. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios.
que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Una orden tajante, ¿ya? Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, dice ahí. En igual forma, en la actualidad, Dios lidera su iglesia a través de Jesucristo. Y nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. ¿Sí? Romanos 8, 28 y 29, que está ahí, es un canto fuerte. Peste, hambre, desnudez, escasez. Y él dice, nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo. ¿Sí? Entonces vean que ellos prosperaron en la creación de la obra. Versículo 14 allí. Y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Terminaron la obra. 15 allí. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Prosperaron conforme a la profecía de Ageo y Zacarías, que estaban motivando al pueblo a seguir luchando allí todos los días, y terminaron la construcción o la reconstrucción de Jerusalén. La casa terminó, leímos en el versículo 15. Esta casa fue terminada. Se menciona ahí en el mes de Adar, que era el 6º año del rey Darío. ¿Se acuerdan que Darío era rey de Persia, verdad? Ahí estamos. Entonces, Dios, a través de este ejemplo, nos da el poder para seguir en la construcción de su edificio espiritual. Allí usted es importante. Todos somos importantes. No hay nadie que no sea importante ante los ojos de Dios para construir su templo espiritual. Todos somos constructores. Todos debemos orar, estudiar, ¿sí? Ayunar, reflexionar. Hagamos esa obra individualmente. Crezcamos individualmente. Hay promesas. Aunque seamos débiles, Dios dará el poder para continuar en este camino. Isaías 40, 29, leamos. Isaías 40, 29. Todos somos importantes en la obra de Dios. El compromiso que usted hizo, lo hizo con Dios y Jesucristo directamente. Y ahí se comprometió usted a obedecer la ley de Dios, a crecer, a vivir en justicia y en santidad. ¿Sí? Es usted y el convenio que hizo con Dios. Y vean la promesa. Isaías 40, 29 dice: Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esa es promesa para nosotros hoy. ¿Sí? Tenemos que confiar en Él. Y Pablo a los Corintios en la segunda carta escribe, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 ahora. Vean las promesas de Dios, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, que esto nos fortalezca, que esto nos motive
a tener una actitud de convencimiento y entrega a los caminos de Dios. Para que cada uno de nosotros esté consciente de que estamos creciendo en el edificio de Dios. Tenemos que apoyar la obra a nivel mundial, a nivel individual, a nivel personal. Cada uno de nosotros, con fe y obediencia, debemos de ser constructores del templo espiritual de Dios, al cual vendrá Jesucristo y colocará sus pies, dice, en el monte de los olivos, y desde allí le dirá a sus siervos fieles y obedientes lo que Juan expresó: venid benditos de mi Padre, heredad del reino de Dios. Que con ese convencimiento nosotros nos mantengamos en la verdad, y que al igual que estos cautivos que salieron de Babilonia a reconstruir el templo, nosotros seamos elementos humanos útiles en las manos de Dios para llevar a cabo su gran obra, el templo espiritual de Dios.